informativo. Hola, bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes para revisar las noticias internacionales. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenidos todos a este repaso internacional en este martes 4 de febrero del 2020. Empezamos con los titulares. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Cumpliendo la palabra, el régimen de Nicolás Maduro ha impedido que viaje a Venezuela una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenía previsto llegar hoy a Caracas, en la capital, para evaluar la situación de las libertades fundamentales y la crisis en los hospitales. La aerolínea Copa Airlines ha impedido a los 3 expertos de la OEA abordar este avión que los iba a trasladar de la ciudad de Panamá a Caracas. El organismo anunció que habrá un encuentro con las víctimas y organizaciones en la frontera con Colombia. En la capital de Venezuela, Luis Laya tiene las reacciones a esta noticia. Luis, una buena tarde en Caracas. Hola, muy buena tarde, Ruth, Carlos y todos quienes a esta hora sintonizan el informativo de NTN 24. Pues, ciertamente, aparentemente bajo amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro, se habría impedido a la aerolínea Copa Airlines embarcar a los pasajeros miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitarían Venezuela. Asimismo, lo denunciaba esta organización a través de su cuenta en la red social Twitter. A pesar de tener los boletos, el boarding pass y haber hecho todo el procedimiento previo, no pudieron subirse al avión. Los motivos que le dieron, pues que estaba impedido su ingreso a Venezuela. La aerolínea habría notificado esta situación a estos pasajeros para no dejarlos subir al avión. Veamos la denuncia que hacían a través de su cuenta en la red social Twitter. Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la CIDH a la puerta del avión en Panamá, todos con los boarding pass en las manos. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país. Una de las primeras reacciones que se daba ante esta denuncia que realizaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era de Gustavo Tarre Briceño. Él es el representante permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos por parte del gobierno interino de Juan Guaidó. Él pues criticaba y rechazaba esta decisión, señalaba que debe permitirse el acceso total y pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela para que constate las situaciones de las víctimas. Señalaba también que en ninguno de los países que ha vivido situaciones de dictaduras o al menos de controversias con respecto a los derechos humanos se ha impedido el acceso de esta comisión. También se pronunciaba vía Twitter. Veamos. Condenamos enérgicamente la decisión del régimen de impedir la entrada de la CIDH a Venezuela, cuya visita tenía como objetivo constatar el grave estado de los derechos humanos en el país. Exigimos se le permita acceso irrestricto a la comisión a todo mecanismo que sea necesario para llevar a cabo su labor, que es de la mayor importancia. Agradecemos el compromiso de la CIDH con las víctimas de violaciones de derechos humanos y la prevención de futuras violaciones, y reiteramos nuestra total disposición a trabajar con ellos en el cumplimiento de su mandato. Acá en Venezuela ya distintos defensores de derechos humanos han reaccionado ante esta información. El primero en hacerlo ha sido Humberto Prado. Él es comisionado del gobierno interino de Juan Guaidó para los derechos humanos y la atención de las víctimas. Él se encontraba en el aeropuerto para poder recibir a esta comisión. Tuvo que devolverse a la ciudad de Caracas ante la negativa de que abordaran el avión y pues se ha pronunciado a los medios de comunicación. Ha rechazado esta situación, ha señalado que por condiciones y pues acciones y comportamientos como este es que Venezuela no ha dejado la lista negra de los países que violan los derechos humanos, y también calificaba como un chantaje lo que realizó el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro para impedir que abordaran el avión los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos al propio Humberto Prado. Como era de esperarse, ya estábamos preparados para esta decisión tan nefasta. Como siempre, el régimen de facto en nuestro país simplemente influyó utilizando todo lo que tiene que ver con el chantaje hacia la línea aérea Copa a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, impidiendo, después que toda la delegación estaba chequeada
había sido incluso pasado por migración, no los dejaron abordar. Ante esta denuncia, esta información que se conoció a través de las redes sociales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que no se le permitía pues abordar el vuelo que los trasladaría hasta Venezuela desde la ciudad de Panamá, ya se han pronunciado distintos defensores de derechos humanos que se trasladarán con víctimas y con voceros de los distintos casos que han recopilado para presentar a esta comisión hacia Cúcuta, donde han anunciado pues que se instalarán para poder hacer una verificación no solamente de los hechos en Venezuela, sino también de las circunstancias migratorias de todas aquellas personas que han salido desde el país. Han anunciado distintas comisiones o distintos organismos defensores de derechos humanos en el país, pues que trasladarán a un número importante de víctimas hasta el vecino país para que puedan expresar de primera mano a esta comisión lo que ha ocurrido, sus testimonios y también puedan presentar sus casos. Han indicado que en las próximas horas realizarán pues varios de estos traslados, ya que la comisión tiene previsto estar instalada los días jueves y viernes de esta semana en Cúcuta para recibir pues toda la información y poder levantar los informes que tenía previsto para realizar en Venezuela. Es la información que nosotros tenemos desde la capital de Venezuela y con ella volvemos con ustedes al estudio. Que tengan muy feliz tarde. Feliz tarde para ti también, Luis, en Caracas. Y vamos a cambiar de tema. Ha muerto en Argentina Claudio Bonadío, es el reconocido juez que llevó a la expresidenta Cristina Fernández y a varios de sus exfuncionarios y familiares a los tribunales por causas de corrupción. Bonadío alcanzó el reconocimiento en el país por seguir durante una década los procesos en contra del actual vicepresidente, enviar a la cárcel a un ex canciller y poner en conocimiento los desvíos de fondos públicos durante los gobiernos del kirchnerismo. La muerte del magistrado Claudio Bonadío sorprendió a los argentinos desde muy temprano. Las primeras informaciones indican que el juez federal falleció a las 6:20 de la mañana en su residencia en Belgrano. Aún desconociendo la causa exacta de su muerte, sus cercanos y compañeros de trabajo hablan de deterioro de la salud del abogado desde hace varios meses cuando fue operado de un tumor en el cerebro. Bonadío, que recibía cuidados paliativos, pasaba unos días de vacaciones y había extendido su ausencia de los juzgados al solicitar una licencia hasta el 1 de marzo. Bonadío siempre estuvo en el centro de atención en el país por ser quien en la última década se dedicara a investigar las causas de corrupción que involucraban al kirchnerismo. Estuvo al frente de casos como los de los cuadernos de la corrupción, la denuncia de Alberto Nisman por el memorándum con Irán, Otesur, los sauces, dólar futuro, la primera parte del encubrimiento del ataque a la AMIA y la tragedia de Once. Durante sus intervenciones pidió desaforar y detener a Cristina Kirchner en 2 oportunidades y ordenó la detención del ex canciller Héctor Timerman, además de ordenar allanamientos en la inmobiliaria de Máximo Kirchner en Santa Cruz, motivos por los que la actual vicepresidenta lo consideró como uno de sus peores enemigos. Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador. Yo quiero decirle a todos aquellos que son atacados de esa manera, porque yo lo siento personalmente así, tal vez la más atacada de todas, mi familia, inclusive mi compañero que ni siquiera puede defenderse, que no lo vivan como una humillación, vívanlo como un premio, como una condecoración. Bonadío denunció en múltiples ocasiones presiones y amenazas para que abandonaran las investigaciones en contra de los funcionarios kirchneristas y en contra de Cristina Fernández. Sin embargo, nunca se dejó intimidar. Desde la rama judicial y partidos de la oposición lamentaron el fallecimiento del juez, a quien describieron como un hombre trabajador. El doctor era de trabajar mucho, trabajaba mucho. En diciembre el doctor estaba trabajando y en enero estuvimos en receso judicial, así que hasta diciembre el doctor estaba bien, estuvo en funciones. Mientras se define el futuro de las causas judiciales que Bonadío llevaba, partidos políticos detractores del gobierno de Alberto Fernández exigen que los procesos sigan adelante y se garantice que se haga justicia en cada uno de ellos. A continuación veamos quién era Claudio Bonadío, este juez federal que puso contra las cuerdas a la expresidenta Cristina Fernández y a sus más leales colaboradores que eran investigados por delitos de corrupción. Este magistrado nació en San Martín, Buenos Aires, en 1956. Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires y recibió su título en 1988. Ya para el 92, durante el gobierno de Carlos Menem, fue designado como secretario de Asuntos Legales, pero nunca llegó a asumir este cargo. Sin embargo, ese mismo año, el mandatario amplió a 12 la cantidad de juzgados federales criminales y correccionales de primera instancia y él fue nombrado titular del Tribunal número 11, en el que asumió en 1994. Ese puesto
lo ocupó hasta ahora, momento de su muerte. Donald Trump va a pronunciar esta noche su discurso sobre el Estado de la Unión en la sede del Congreso, justo un día antes de que se produzca la votación final en el proceso de juicio político en su contra. De acuerdo con la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos va a enviar un mensaje de optimismo, va a llamar al legislativo a trabajar juntos mientras destacará sus logros en materia económica y migratoria. También se va a referir a la reciente firma del Tratado Comercial con México y Canadá, el TEMEC. La noticia la tiene nuestra periodista Vanessa Yaklich. Vanessa, adelante, buena tarde. Buenas tardes. Todavía pendientes del impeachment y de esta recta final que todavía cuenta con algunas novedades, por cierto, porque, por ejemplo, hoy el juez del Supremo, John Roberts, no presidirá la sesión y además tampoco los senadores tienen ya obligación de permanecer en absoluto silencio, sino que desde ayer cuentan con 10 minutos cada uno de ellos para presentar sus argumentos finales y teniendo en cuenta que son 100 senadores, todavía esa fase del impeachment se alargará hasta mañana y justo antes de la votación final prevista para las 4 de la tarde en el Senado, en el que previsiblemente la mayoría republicana absolverá al presidente Donald Trump. Pero antes de que todo eso suceda, hoy la atención mediática y también política está puesta aquí en el Capitolio y en lo que sucederá a las 9 de la noche, porque el presidente Donald Trump se dirigirá entonces a la nación desde el Congreso en su discurso anual por el Estado de la Unión. En medio de alta tensión política y bajo la sombra del impeachment, Donald Trump llega al Capitolio para dar el discurso del Estado de la Unión. El mismo hemiciclo donde en diciembre la Cámara de Representantes lo acusó de abuso de poder y obstrucción al Congreso. En esta oportunidad las divisiones partidistas cobrarán protagonismo, pues la alocución ocurre justo un día antes de que concluya el juicio político contra el mandatario. Y un día después de que los demócratas comenzaran las votaciones para escoger a su candidato con miras a derrocar a Trump en las elecciones de noviembre. El tema del discurso es el gran regreso estadounidense, que es como el mandatario define su gobierno, por lo que aprovechará, según ha señalado la Casa Blanca, para resaltar sus alcances económicos y la bonanza que ha beneficiado a los trabajadores de la clase obrera. También efectivos de la administración han asegurado que será un discurso entusiasta, en el que llamará a los demócratas a trabajar juntos en políticas económicas y en otras áreas. Para expertos en materia política, Trump utilizará el podio para generar confianza y continuará haciendo campaña electoral promoviendo sus logros. Además, insisten en que podría evitar referirse directamente al juicio político. Sin embargo, destacan que si en algo se caracteriza el líder republicano es en ser impredecible, por lo que no está claro cómo se conducirá en este tema. Para la réplica al discurso presidencial, el Partido Demócrata eligió a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y para la versión en español designó a la congresista latina por Texas, Verónica Escobar. ¿Cómo abordará el presidente Donald Trump su discurso de esta noche? Es todavía una incógnita, aunque fuentes republicanas aseguran que centrará su mensaje en resaltar los logros económicos de su administración y que además lo hará con un tono optimista, una opinión, por cierto, compartida por analistas expertos para NTN 24. Bueno, claramente el presidente, yo creo, va a subrayar todos los éxitos de su administración, porque es el último discurso que él hace en frente de toda la nación por el Congreso antes de su reelección, si será reelegido. Así que va a subrayar naturalmente todos los éxitos, la situación económica del país, lo que él define como pleno empleo en los Estados Unidos, el crecimiento económico en muchos sectores de la economía, el hecho que pudo obtener acuerdos comerciales que favorecen a los Estados Unidos con México y Canadá, en este continente, con China, por ejemplo. Este será el tercer discurso de Trump sobre el Estado de la Unión, aunque la primera vez que lo haga bajo la sombra también y en pleno proceso de su juicio político y con una campaña electoral ya en marcha por las presidenciales del mes de noviembre.
Vamos a agradecer este reporte desde Washington de Vanessa y los vamos a invitar a ustedes esta noche a la transmisión especial de NTN 24 del discurso sobre el Estado de la Unión que va a ofrecer el presidente Trump. Vamos a comenzar a las 8 de la noche en la costa este de Estados Unidos, 8 de la noche en Bogotá, Lima y Quito. Hay incertidumbre en Estados Unidos por las demoras en las publicaciones de los resultados de las primarias demócratas que se llevaron a cabo anoche en Iowa. Todavía es incierto quién resultó vencedor en este importante proceso que marca el comienzo para la elección del candidato que se va a enfrentar a Donald Trump en los comicios de noviembre. De momento, el Partido Demócrata de Iowa se ha limitado a anunciar que los resultados se retrasaron porque, y citamos, hay inconsistencias en el conteo de los votos a partir de un error tecnológico. Pasarían a hacerlo de forma manual. La ampliación de la noticia con Alejandro Rincón en Iowa. Alejandro, adelante. Hola Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas. Todavía siguen sin conocerse estos resultados del primer proceso político que daría a los Estados Unidos un pincelazo, un boceto de lo que podría ser la continuidad de la contienda por la Casa Blanca y en particular del bloque de candidatos que empezarían a perfilarse como los favoritos para convertirse a la larga en el próximo mes de noviembre en el rival de Donald Trump en las urnas. Ese resultado todavía no llega. La última información que ha entregado la jefatura del Partido Demócrata de Iowa indica que los resultados trascenderán en algún momento hoy. ¿Cuándo? No se sabe. Elemento que sigue manteniendo la incertidumbre y sobre todo la molestia por la forma como ha sido gestionado este proceso. Se atribuye específicamente al cambio de reglas, a las novedades para este 2020, la razón por la cual están totalmente retrasados estos resultados, que ahora dependerán pues del conteo de esas estadísticas que se hace a forma manual. 1.700 condados por lo menos que están representando a todo el estado de Iowa y resultados que están totalizándose progresivamente mientras avanza esta jornada. Pues justo en estos momentos, cuando toda la opinión pública del país está confundida, está molesta, pues a dónde mirar, a quién buscar para tratar de entender lo que ha sucedido en la noche del lunes, pues parte de esa respuesta viene con las declaraciones que ustedes van a ver a continuación. Un experto en ciencia política, profesor de la Universidad Estatal de Iowa, que conoce profundamente este proceso y que desde antes anticipaba problemas de estas novedades y del sistema al cual se le atribuye los fallos por los cuales pues no han sido totalizados todavía los resultados de la noche del lunes. Fíjense en lo que tuvo que decir a NTN 24. Bueno, realmente fue un desastre. Yo sabía hace un año o más que esto no iba a funcionar, porque el proceso es demasiado complicado. Hay 1.700 recintos en Iowa que tienen que reportar y con 3 distintos votos. Yo sabía que esto iba a superar el sistema de reportar a la central y no fue una sorpresa para mí realmente. Completamente perdida por ahora la confianza en los resultados de las asambleas comunitarias de Iowa. Pero más allá de la pérdida de confianza, también la percepción que empieza a crecer, al menos aquí en este estado, es que lo que suceda o ese resultado pues verdaderamente ya no importa. Una teoría que puede defenderse a la luz de lo que ha sido los movimientos de los precandidatos por el Partido Demócrata, que horas después de lo que trascendió en la noche del lunes pues no están perdiendo el tiempo. Se han ido ya todos a New Hampshire, que es el estado donde continúa esta contienda por lograr la nominación a la presidencia por el Partido Demócrata. Ya avanzan allí pues los esfuerzos de campaña y justo sobre esto le consultamos a el experto en ciencia política sobre la forma como de una u otra manera se prevé pues que siga avanzando esta contienda pues a la luz de lo que muchos califican como una debacle en las asambleas partidistas de Iowa. Los mensajes anoche, cuando vieron que esto iba a fracasar, todos fueron muy positivos y todos decían no, que ganaron en Iowa, pero que sí salieron de Iowa fuertemente, que van a seguir y van a ganar. No van a hablar de Iowa ya. No depende de cómo son los resultados de Iowa, nadie se va a hacer referencia, porque como digo yo, ya es irrelevante, ¿no?
New Hampshire cuenta ahora, Carolina del Sur, y bien pronto van a ser el supermartes con unas primarias enormes donde hay enormes cantidades de delegados. Iowa únicamente tiene 21 delegados, que es un número insignificativo para un candidato a la presidencia. Es la información que tenemos para ustedes en vivo desde Des Moines, Iowa. Todavía hay más para ustedes en El Informativo. En aumento la cifra de víctimas mortales por el coronavirus en China. En las últimas horas, 64 personas han perdido la vida a causa de la epidemia de neumonía, según el más reciente reporte de las autoridades. Este boletín oficial indica que además se han confirmado 3.000 casos nuevos de contagio, por lo que la cifra oficial aumentó a 425, el número de víctimas mortales, y 20.000 infectados. Y hay un nuevo pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus. La directora del Departamento de Preparación Mundial para los Riesgos de la Infección de la OMS dijo hace minutos que todavía no se trata de una pandemia. La organización dijo que este término solo se utiliza cuando la enfermedad tiene una propagación mundial. La organización aclaró que aún las autoridades se enfrentan a una epidemia con múltiples focos. Actualmente no estamos en una pandemia, estamos en la fase en que es una epidemia con múltiples focos e intentaremos extinguir la transmisión de cada uno de ellos. Este martes se ha conocido un conmovedor video de una niña dando fuerzas, ánimo, además a los residentes de Wuhan, el epicentro del brote del coronavirus. Las imágenes han sido compartidas en las redes sociales. En ellas la menor de 9 años lee una carta. El objetivo de la misiva es pedirle a los ciudadanos sanos e infectados que no se rindan ante la enfermedad que los mantiene en cuarentena. Con lágrimas no podía creer que casi me di por vencida, pero dentro de estas lágrimas había una esperanza recién encontrada. Una lo suficientemente fuerte como para luchar y recuperar mi hermoso nombre. No dejaré que mi nombre sea etiquetado con esto, con este horror. Les prometo, hijos míos, que superaremos esto y ustedes son la razón. Su amor, su fuerza, su dolor, sus lágrimas. Pelearemos juntos. Nunca se rindan hasta que los huesos se pudran porque lo sé. No estoy abandonando, lo venceremos como ciudad, lo venceremos como país, lo venceremos como pueblo. Este martes, el primer grupo de pacientes infectados con coronavirus llegó al hospital llamado Montaña del Dios del Fuego, que fue construido en 8 días allí en Wuhan, la cuna de este brote. El centro médico fue diseñado específicamente para tener 1.000 camas para pacientes con casos confirmados. La urbe sufre una escasez de camas por el alto número de enfermos. Hay 11.000 casos solo en la provincia de Hubei. Recordemos, Wuhan es la capital. El gobierno chino está construyendo un segundo centro médico en la ciudad que va a contar con 1.600 puestos. Al parecer va a estar listo mañana. A propósito de la escasez de camas en Wuhan, las autoridades han convertido un gimnasio y un centro de exposiciones en hospitales para tratamiento de personas infectadas con el nuevo coronavirus. El gimnasio Hongshan y el Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones de Wuhan, un complejo de edificios culturales llamado Wuhan Living Room, se han convertido en centros médicos temporales. Las autoridades sanitarias ya están instalando los equipos necesarios para que entren en funcionamiento lo más pronto posible. Entre tanto, Hong Kong ha confirmado el primer deceso de un paciente contagiado de coronavirus. Se trata de un hombre de 39 años que recibía atención médica desde hace varios días en el Hospital Central. Este ciudadano había viajado el 21 de enero a la ciudad china de Wuhan y retornó a Hong Kong 2 días después. El cuerpo médico informó que el hombre ya tenía problemas de salud y estos se agravaron con la neumonía viral causada por la nueva cepa. Esta es la segunda muerte que se registra fuera de China continental por causa del coronavirus. La primera se reportó el lunes en Filipinas.
La epidemia de neumonía ha obligado a un crucero que se ha puesto en cuarentena, a quedarse ahí. El barco Diamond Princess, que se encuentra en el puerto japonés de Yokohama, después de que se confirmara el diagnóstico por coronavirus de un pasajero. Se trata de un hombre de 80 años que bajó de este buque en Hong Kong a finales de enero. Se le diagnosticó recientemente infección por coronavirus. El atraco de la embarcación se ordenó para que los médicos revisen a los 3.700 pasajeros y los 1.000 miembros de la tripulación, luego de que siete personas afirmaran sentirse enfermas. A los viajeros se les comunicó que el buque va a quedarse en Yokohama 24 horas más de lo previsto en el itinerario. Por su parte, el Ministerio de Salud de Bélgica ha confirmado el primer caso de coronavirus. El paciente, un ciudadano de unos 9 ciudadanos, uno de los 9 belgas que fueron repatriados desde Wuhan el pasado domingo. Hacemos contacto a esta hora con Andrés Gil, nuestro periodista en el continente europeo, quien tiene el reporte. Andrés, adelante, una buena tarde. Hola Ruth, Carlos, una muy buena tarde. Son las 6 de la tarde con 30 minutos en este momento aquí en España. Pues en este momento la alarma se extiende a Bélgica, aquí en el continente europeo por cuenta del coronavirus. Hoy martes las autoridades belgas, la ministra de Salud más exactamente, confirmó que luego de hacer las pruebas de laboratorio correspondientes, uno de los pacientes que llegó repatriado el pasado domingo desde la ciudad china de Wuhan resultó positivo al virus del coronavirus. Como lo decías, hace parte de un grupo de 9 ciudadanos que llegó el pasado domingo. Y la preocupación ahora gira en torno a qué pasará o qué podría pasar con los otros pasajeros de esos vuelos en los que fueron repatriados los ciudadanos europeos. Junto con los ciudadanos belgas viajaban otros ciudadanos europeos e incluso ciudadanos no europeos que continuaron hacia otros continentes su viaje de repatriación desde la ciudad de Wuhan. Es positivo el caso de Bélgica y el paciente ha sido recluido en un hospital militar de la ciudad de Bruselas. Está aislado y sometido a los mismos tratamientos que han sometido a los otros pacientes detectados en Europa, y es aislamiento total, cuarentena. El personal médico los está atendiendo con trajes especiales para evitar el contacto directo y en todo caso la estrategia de fondo es evitar que haya un esquema de propagación. Con el reporte de Bélgica, entonces ya son 7 los países europeos que tienen casos de coronavirus. Son ellos: Finlandia, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Reino Unido, España. 7 países europeos que ya tienen el coronavirus y que están luchando sus autoridades para que eso no pase de esos casos que por el momento son aislados, que no se trata de ninguna manera de un contagio masivo ni nada por el estilo. Hay en todo caso medidas de prevención, siguen las alertas, los aeropuertos están controlando la llegada de ciudadanos que posiblemente hayan estado en contacto con ciudadanos chinos. Los vuelos de las principales aerolíneas europeas siguen suspendidos desde y hacia China, también como estrategia de prevención. Y los gobiernos tienen a todos sus aparatos de sanidad trabajando para que no vaya a haber ningún tipo de propagación del coronavirus de manera masiva aquí en Europa. 7 países entonces, el más reciente de los casos fue reportado en Bélgica, en la ciudad de Bruselas. El paciente se encuentra aislado y según el reporte de las autoridades se encuentra en unas condiciones aceptables de salud. Es la información que puedo ofrecerles a esta hora desde la ciudad de Madrid, en España. Sigan ustedes en el informativo de NTN 24. Les deseo muy buena tarde. Buena tarde también para usted, Andrés. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el informativo. Cuando regresemos vamos a hablar de la tragedia que se registró en una carretera de Argentina. Quédense con nosotros. Los cuerpos de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, su hija Gianna y las otras 7 víctimas mortales del accidente de helicóptero registrado el pasado 26 de enero han sido entregados ya a sus familiares. El equipo forense determinó que la causa de la muerte de las 9 personas fue un traumatismo por fuerza contundente y de forma de fallecimiento fue certificada como accidente. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte continúa investigando las causas del siniestro para que lo que ha reunido pruebas en la escena. La agencia ha dicho que está investigando el clima como un factor clave. Dos muertos y 10 heridos ha dejado un accidente de tránsito entre Mar del Plata y Buenos Aires, en Argentina. Sobre las 6 de la mañana, a tiempo local, un autobús de transporte interprovincial volcó
Las autoridades practicaron el test de alcoholemia a los choferes y resultaron negativos. El vehículo llevaba a 38 pasajeros. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial. Varios de los lesionados están en estado grave. Las autoridades investigan las causas de este siniestro. Bolivia está oficialmente en campaña presidencial. El Tribunal Supremo Electoral ha confirmado la inscripción de 8 binomios de cara a las elecciones del 3 de mayo. El presidente del tribunal aseguró que ahora van a revisar si cada uno de los candidatos cumple con los requisitos y su candidatura será reconfirmada en un plazo de 2 semanas. Los primeros en acudir al tribunal fueron los representantes del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, quien será el candidato a presidente, y David Choquehuanca para vicepresidente. También se confirmó la inscripción de la mandataria interina Yanine Áñez, el expresidente Carlos Mesa y el líder social Luis Fernando Camacho. También se registraron candidaturas para el Senado. Se han registrado 8 alianzas y organizaciones que están compitiendo de manera individual. Son todas las que han presentado sus candidatos hasta las 6:30, que era la hora de cierre del sistema. Vamos a ver el perfil de 4 de los aspirantes a la presidencia de Bolivia con miras a estos comicios del 3 de mayo próximo. Aparece en esta lista la actual mandataria interina, Yanine Áñez, quien poco después de asumir la presidencia transitoria, tras la renuncia en noviembre del expresidente Evo Morales, ha asegurado que no se postularía. Hace 2 semanas cambia el discurso, dice sí se va a postular como candidata para continuar en el cargo, esta vez electa, si así fuera. Va a representar al Movimiento Demócrata Social. Está también el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, del partido del expresidente Evo Morales. Fue ministro de Economía y Finanzas durante 2 periodos. Sobre el aspirante pesa una demanda por presunta corrupción en relación al desfalco del Fondo Indígena Originario Campesino. El líder opositor del gobierno de Evo Morales, Luis Fernando Camacho, también forma parte de esta lista. Será candidato por la alianza política denominada Creemos. Camacho fue el más reciente presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que exigió por varias semanas la dimisión de Evo Morales activamente en la calle. Y por último está el ex candidato y expresidente Carlos Mesa por la alianza Comunidad Ciudadana. Fue el principal acusador del que llamó gigantesco fraude protagonizado por Evo Morales. Mesa se muestra optimista en obtener la victoria. Hoy 4 de febrero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. El objetivo es crear conciencia y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de la enfermedad. De acuerdo con cifras de estas instituciones, cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad causa unas 9.6 millones de muertes cada año. En el Día Mundial contra el Cáncer, la OMS ha emitido una alerta a seguir asegura que para el 2040 los casos de cáncer van a aumentar un 81% en los países de ingresos medios o bajos por la falta de recursos orientados a la prevención. La OMS ha reiterado que es importante controlar el consumo de tabaco y vacunar contra la hepatitis B para prevenir el cáncer de hígado. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. Hay expectativa en Estados Unidos por el discurso del Estado de la Unión que va a ofrecer esta noche el presidente Donald Trump. Desde la sede del Congreso, el mandatario va a hacer un llamado al trabajo conjunto en materia económica y migratoria. El discurso va a tener lugar un día antes de conocerse el veredicto del proceso del impeachment contra el republicano. Rechazo a la decisión del régimen de Nicolás Maduro de impedir la entrada de la delegación de la CIDH a Venezuela para evaluar la situación de derechos humanos. A través de su cuenta en Twitter, el presidente interino Juan Guaidó ha condenado la decisión de la aerolínea panameña Copa, que no le permitió a los integrantes de la comisión abordar el vuelo que los llevaría a Caracas.
Aseguró que la decisión es una muestra más de que el régimen viola las libertades fundamentales y se contradice respecto a sus posiciones frente a cualquier crisis que se viva en otro país. Por su parte, los delegados de la CIDH han afirmado que se van a encontrar con las víctimas, familiares de presos políticos y representantes de la sociedad civil en la ciudad de Cúcuta, frontera con Colombia. El coronavirus aún no es catalogado como pandemia. En un nuevo pronunciamiento, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no se trata aún de una enfermedad de propagación mundial. La OMS aclaró que aún las autoridades se enfrentan a una epidemia con múltiples focos. Entre tanto, China ha confirmado 3.000 casos nuevos de contagio, por lo que las cifras oficiales aumentaron a 425 víctimas mortales y 20.000 infectados. Gracias a todos por su sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24, la ampliación aquí en ntn24.com. Tengan una feliz tarde.